Vamos a irnos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar allá en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo del 8 en adelante. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 6 de Segunda de Reyes. Versículos del 8 en adelante habla sobre Eliseo y los sirios. Segunda de Reyes. Búsquelo con tiempo. Tenemos tiempo todavía. Está temprano. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer unos 4 o 5 versículos. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultado con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y con el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Dejémoslo ahí. Incline su rostro y pidamos la bendición por la palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Bendiga la vida, Señor, de cada uno de los hermanos presentes, Señor. Aquellos que nos visitan por primera vez, Señor, bendiga sus vidas, Señor, que su palabra también edifique a toda su pueblo, Señor, a todos los vecinos, Señor, a los amigos que escuchan a través de este sonido, a través de las redes sociales, Señor, que sea usted obrando, Señor, hablando a sus vidas, Señor. Que sea, Señor, ahora su Santo Espíritu tomando el control de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Qué bueno que estamos en la casa de Dios. Dios nos ha ayudado, no ha llovido, ¿verdad? Nos ha dado el tiempo para poder hablar de su palabra sin aflicción, de que nos vamos a mojar. Así es que Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno por la eternidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace. Dar el amor al mundo, al prójimo. Y nosotros debemos de aprender de él. Amén. Así que de eso vamos a hablar, de cómo Eliseo, ¿sabían quién era Eliseo? Amén. Eliseo es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Era un hacendado, tenía bastante dinero. Y Dios lo llamó, y lo llamó al ministerio, a profetizar a todos, al pueblo, a los reyes. Y los reyes también deberían de estar sujetos a la voz que Dios hablaba a través del profeta. Amén. Y la misión del profeta es hacer entender lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Igual en estos tiempos nosotros los predicadores tenemos que tratar de explicarle al pueblo lo que Dios quiere. Amén. Para cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar de cómo Eliseo advertía a los reyes y al pueblo de los peligros que había. Dios siempre nos advierte, ¿no? Amén. De que hay peligros en cada uno de nuestro caminar diario. Y por eso Él nos advierte que tenemos que ser precavidos. Por eso dice la palabra que el avisado del mal y se aparta. Amén. Entonces, si alguien me avisa que hay un peligro, yo no me voy a ir en ese lugar, me voy a pasar por ahí, me voy a apartar, porque eso es lo que hay que hacer. Entonces Eliseo estaba avisándole al rey de Israel que era la misión que tenía de ayudar, de que el enemigo venía, el enemigo lo iba a atacar, el enemigo era más poderoso físicamente. Amén. Pero físicamente, hermano, Amén. ya espiritualmente las cosas cambian. Sí, amén. Porque cuando Dios obra ya, ahí es diferente. Entonces de eso vamos a hablar, de cómo
el rey de Israel y el de Siria tenían guerra. Siempre Israel siempre tuvo guerra, desde el principio. Tuvo muchos enemigos debido a que Dios estaba con ellos y quería probar de que Dios era diferente, de que el Dios de Israel no era igual que los ídolos paganos. Los ídolos paganos morían, no hablaban, porque muchos eran ídolos, eran estatuas. Pero el Dios de Israel es un Dios poderoso hasta este tiempo. Y amén, y por gloria la a Dios. Eternidad. Y entonces va a estar ahí ayudándole siempre a su pueblo. Así es que, hermanos, Dios nos va a seguir advirtiendo de las acechanzas del enemigo. Amén. Pero digo, nosotros tenemos que ser entendidos. Sí, amén. Por eso usted y yo, que sabemos cómo obra el enemigo, tenemos que andar adelante. Amén. Si no a la defensiva. ¿Por qué? Porque Dios nos está advirtiendo que hay un peligro y hay que apartarse. Bien, sigamos ahí. Entonces dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Entonces hablamos que siempre ha tenido guerra y hasta el momento Israel sigue en guerra. Amén. Y seguirá hasta que Cristo venga. Venga, Porque eso es lo que va a pasar cuando ya Israel se declare completamente en guerra y le ayuden los otros pueblos que están a su favor. Porque hay muchos enemigos y los que están a favor son pocos. Pero hay potencias mundiales ayudando a Israel, como es Estados Unidos. Hay muchos países que lo apoyan y ahí, al llegar ese apoyo y luchar contra todo ese montón de árabes, ahí va a ser el fin. ¿Por qué? Porque ya se declara lo que es la guerra santa. Y ahí ya la iglesia viene y se va con Cristo. Gloria a Dios. Nos va a levantar a todos los que hemos creído. Sí, amén. Así es que por eso debemos de estar preparados con Cristo. Entonces dice que Israel y Siria tenían una guerra. Y consultando, dice, con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Ahí está, donde el profeta Eliseo le avisó al rey de Israel que no pasara por el campamento, que iba a estar ahí la emboscada. Sabemos que es una emboscada. Amén. Ya está mi hermano Fran ahí, que estuvo en la guerra. Y él sabe, alguna vez creo que le emboscaron. Así es que el enemigo, una emboscada es que yo agarro a traición al enemigo. ¿Por qué? Porque conozco cuándo va a venir, alguien me va a avisar. Y entonces viene y usted, aquí en este hoyo lo voy a esperar. Aquí no me va a ver, dice. Cabal cuando llegue. Una sola masacre. ¿Por qué? Porque todos van atenidos, que van al lugar donde los han mandado. Pero en el camino no se sabe en qué lugar los van a atacar. Amén. Entonces por eso que un soldado siempre tiene que estar preparado. Parado para la guerra. ¿Cuántos somos soldados aquí? Amén. Soldados de Cristo para la Amén. gloria de Dios. Y nuestras armas tienen que ir cargadas, preparadas siempre. Porque la palabra siempre está lista. Y esa es nuestra arma. Y ahora nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo. Son espirituales. Porque la palabra así es. Así es que dice allí que el rey de Israel era cauteloso. Cuando el profeta le avisaba que no pasara por ese lugar, él ponía atención. ¿Por qué? Porque no quería que lo mataran. Él sabía que si pasaba, se le iban a terminar. Así es que dice allí que, y el varón de Dios, dice, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van para ahí. El enemigo va a estar ahí. Satanás va a estar ahí. Y los problemas que muchos tenemos son porque hemos perdido un poco de fe. Amén. Si tuviéramos una gran fe, que esa gran fe tendría que ser, dice la palabra, como un granito de mostaza. Sí, amén. Haríamos mover, dice, el árbol de sicómoro al mar, o la montaña al mar. Pero como nos falta, por eso nos aflige el enemigo. ¿Y cómo nos aflige? Tomando el control de nuestra mente. Eso es lo que hace el enemigo. Toma el control de su mente y le pone aflicción. Mira, está peligroso. En tal lugar está peligroso. Y usted empieza a afligirse. Y yo que paso por ahí a cada rato. Pero más poderoso es el que va con nosotros. Amén, gloria a Dios. Así que no nos vamos a rendir. ¿Por qué? Porque el enemigo eso es lo que quiere, que usted y yo nos rindamos.
para que ya no adoremos al Dios de Israel, al Dios poderoso. Pero esa adoración tenemos que mantenerla siempre. Sí, amén. Porque de eso se trata el conocimiento de Cristo. De poder servirle, de poder alabarle con todo nuestro corazón. Dice el mandamiento de que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, con todo nuestro ser. Y además dice el otro mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. De eso es que vamos a ver aquí cómo es que este hombre aplica ese mandamiento ahí. Sigamos, versículo 10 dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Ahí está, ¿verdad? Que él dijo, no, me voy a cuidar, no voy a hacer que sea cierto lo que el varón de Dios dice, porque muchas veces son mentiras. Pero hoy no vaya a ser, dijo el rey, que este hombre esté hablando la verdad y sea Dios el que está hablando a través de él. Entonces dice que él se cuidaba y iba a comprobar a ver si era cierto que lo que el varón de Dios había dicho se mantenía ahí. Y efectivamente ahí se encontraba el enemigo. Ahí estaba el ejército. Y cuando estamos débiles, eso nos asusta. Ya vamos a ir viendo todo eso. Versículo 11 dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Ahí está afligido el rey de Siria. ¿Por qué? Porque él pensaba que había un infiltrado ahí. Así como les digo, en el ejército y en la guerrilla siempre había infiltración. Siempre habían infiltrados pasando la información al otro bando. Entonces el rey de Siria se imaginaba que eso estaba pasando, porque nunca podía llegar a atacar a Israel. Y es que nunca iba a llegar si el Dios de Israel estaba ahí. Entonces, si el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, está con usted o con todos nosotros, no nos van a llegar los enemigos. ¿Qué pruebas van a llegar? Eso sí van a llegar. Pero Dios nos va a ayudar a soportarlas, dice la palabra. No las va a quitar. Porque si no dijera la palabra en el mundo, tendría aflicciones. Pero Él nos va a ayudar a soportarlas o a pasar esas pruebas. Por eso es que este enemigo del pueblo de Israel, que era el rey de Siria, que por cierto era un general del ejército llamado Naamán, iba a atacar a Israel. Y esto es después de que Dios lo había sanado. Si Dios le hizo el milagro a este hombre, si no le obedecía al profeta, él mejor se iba, pero por el orgullo. ¿Por qué? Porque una criada que estaba con la esposa de Naamán, este general sirio, este sirio tenía lepra, ¿verdad? Y vino y le dijo la criada, esta criada era israelita, y le dijo: yo conozco un hombre de Dios que le puede ayudarle. Y ese era Eliseo, el profeta. Entonces dijo: vaya allá, le dijo, allá lo va a sanar, ese hombre es poderoso. Pero ella sabía que no era el hombre, así es así en aquel tiempo, porque Jesús no había venido a la tierra. Entonces vino y dijo: no voy a hacer que sea cierto, voy a ir. Y se animó a ir donde el profeta y le llevaba muchos regalos, incluso le llevaba plata, oro. Pero el don de Dios no se compra con dinero. Entonces llegó donde el profeta y llegó primero donde el rey de Samaria, que era la capital de Israel, y le preguntó: vengo a buscar el que yo soy el que te puedo ayudar, porque yo no te puedo ayudar en eso, le dijo el rey. Pero ahí estaba el criado de Eliseo, y él le dijo: Señor, usted necesita al profeta. Sí, yo lo puedo llevar. Muchas veces así nos ofrecen: ay, lléveme pues, porque yo no conozco. Entonces lo llevaron y según él le iban a salir a recibir con grandes trompetas, iba sonando que llegaba el gran general sirio. Pero no, porque delante de Dios no hay grandes. Todos somos iguales. Entonces no le importó al profeta de Dios, a Eliseo, y llegó el sirviente y le dijo: mire, le dijo mi señor, como era otro criado,
Ahí está un hombre general de Siria. Allá le dijo, decirle que haga esto y esto, porque él ya sabía que tenía, porque el hombre de Dios y Dios sabe todo. Entonces Dios le había dicho, este hombre le iba a llegar a buscar y que tenía una enfermedad. Y entonces, resentido el general, dijo, ni siquiera me salió a encontrar, sino que me mandó a decir. Muchas veces así somos nosotros, esperamos que nos aplaudan. Es cierto. Para sentirnos grandes. Pero eso es más orgullo, es vanidad. Entonces vino y le dijo, anda, bañate al Jordán. Le dijo, zambullite 7 veces ahí. Uy, dijo el general, ¿cómo me voy a bañar ahí en ese río sucio? Porque en Israel ese río es más sucio, que hay otros mejores, más limpios. No, yo no, dijo, si para eso están los otros ríos, el de Farfán y no sé qué. Y así fue que no salió el profeta a encontrarlo y solo le mandó a obedecer la orden que le había dado. Pero él, como se creía grande y el orgullo no lo dejaba bajarse al lodo que había ahí en el Jordán, entonces se iba de regreso, hasta que unos soldados que iban ahí a la par de él le dijeron, mire, le dijo mi general, le dijo, vaya a hacer sus asientos, ¿qué pierde? Le dijo. Trataron de convencerlo. Así fue que dijo, quizás voy a ir, no vaya a hacerlo. Y se fue al río Jordán y cabal se hizo los 7 asientos. No debería estar aquí renegando, pero lo hizo. Al final le sanó la lepra. Dios lo limpió. Porque a pesar del orgullo, de la vanidad que hay en nuestra vida, Dios nos ayuda, Dios tiene misericordia. Y entonces vino y se fue, y al ver en el camino que iba sanando, dijo, no, voy a dejarle algo al profeta. Y se fue. Y al llegar donde el profeta le dijo, yo no necesito tu dinero. Entonces, no, agarre un poco, que no se tenga ahí una mudada, dándole ahí todo. Pero el profeta de Dios no necesita eso. Pero había otro que lo necesitaba, que era el criado. Y ese dijo, no, como este hombre no quiere nada de dinero. Y entonces la ambición llegó al siervo del profeta. Y así fue que el profeta lo despachó, pero el criado se fue detrás de él, siguiéndolo para que le diera algo. Mire, manda a decir mi jefe o mi capitán o el profeta que le mande una carga y una mudada de plata. No, te voy a dejar 2, le dijo él, que agradecido. Y cabal, le dio y le dijo al general, además te voy a llevar, a mandar a estos soldados que te ayuden a llevarlo. Pero sabiendo que le iban a descubrir el criado, le dijo, no, yo solo puedo, le dijo, déjenmelo. Y se fue, ¿por qué? Porque él los iba a enterrar, él lo iba a esconder, porque sabía que lo que estaba haciendo no agradaba al profeta. Porque el profeta conocía cómo vivir. Así que, hermanos, ese hombre vino y le dijo, cuando llegó del profeta, ¿para dónde has andado? Le dijo al siervo. Por ahí he estado dando vueltas, le dijo. No estaba tu corazón con el mío, allá donde estaba el general. ¿Sí? Ahora le dijo, la lepra del general se te va a pasar a ti. ¿Y qué es lo que le pasó? Quedó leproso para siempre. Y esa es una enseñanza para todos, de que la ambición nos sirve de mucho. Así es que sigamos avanzando, no terminamos. Entonces estamos en el 11 y dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararé vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces pensaba que había encontrado de ahí, hasta que uno de los siervos del rey de Siria le dijo, dice ahí, entonces uno de los siervos le dijo, no rey, le dijo, mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Lo que le estaba diciendo allí el siervo del rey era de que el profeta de Dios conocía a dónde iba a estar él.
No podía engañarlo. Y entonces, como no podía engañarlo, dijo, lo voy a capturar. Y tomó medidas para capturarlo. Veamos ahí el versículo 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Allí se encontraba el profeta. Y cuando se encontraba ahí, el profeta sabía de quién iba a llegar, porque Dios le estaba ayudando. Así es que, pero el general sirio seguía con la intención de capturarlo para que ya no le detuvieran los planes, porque el plan de Siria era tomarse a Samaria. Entonces vino, el 14 dice ahí, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Cuál ciudad es la que sitiaron? Samaria. La de Israel. Porque allí estaba el profeta. Y entonces dice ahí que sitiaron la ciudad. Entonces el rey dijo, ya la hice, porque hoy en la noche no se van a dar cuenta que yo voy a llegar. Muchas veces así somos nosotros. Nos escondemos, pero del hombre. Amén. Pero no sabemos que hay un ojo que nunca deja de ver, que siempre nos está controlando, Sí, amén. que Dios nunca nos esconde. Entonces, este rey nunca se imaginó que el plan ya había sido descubierto y que el profeta ya sabía que iba a llegar. Así es que dice allí que fue a buscarlo y dice, vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, dice, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Allí está el punto principal del mensaje, en estos versículos que vamos a ver. Dice que este rey enemigo de Israel vino y sitió la ciudad. Y cuando el criado del profeta lo vio, se asustó. Usted y yo nos asustamos cuando vemos al enemigo. Amén. ¿Y por qué se asustó? Porque creyó que el enemigo era mayor que el ejército de Israel, que lo iba a vencer y que iban a ser muertos. Entonces tuvo miedo. Muchos tenemos miedo. Amén. Es normal en la carne, Sí, amén. porque miramos con la vista las cosas materiales. Entonces este hombre vio y dijo, hay un montón de ejércitos, carros de a caballo y todo. ¿Qué haremos?, le dijo al profeta. Usted y yo no debemos de preguntarnos qué haremos, sino confiarlo en Dios. Pedirle que nos abra los ojos. Porque vamos a ver ahí el siguiente, eso es lo que hizo el profeta. Versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí está la respuesta del profeta al siervo de él. Y la respuesta de Dios para nosotros también. Así es que usted y yo no vamos a temer. No debemos de temer. Porque por más grande que sea el enemigo, si Dios está con usted y conmigo, no nos va a vencer. Amén. Lo vamos a vencer. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Así es que dice allí que le dijo el profeta, dándole ánimo. Eso es lo que tiene que hacer el profeta, darle ánimo al pueblo cuando el pueblo desmaya. Y eso es lo que tiene que hacer también el siervo de Dios, animar al pueblo. Amén. Para que no se desanime. ¿Por qué? Porque Satanás ahí anda como león rugiente y quiere sacarlo del lugar donde está. Amén. Quiere sacarlo de su adoración con Dios. Así es que eso es lo que le dijo el profeta, no tengas miedo, que no te asuste nada. Así es que nada nos asusta, hermano. Y no ven lo que pasa luego. Entonces dice que le dijo allí, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y cómo descubrió eso el criado de Eliseo? Veamos ahí, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró,
Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, ¿qué es lo que había, hermano? Había un contraejército mayor que el ejército de Siria. Amén. Entonces ahí ya no era mayor el ejército enemigo. Ahí el ejército de Dios, de ángeles que Dios había mandado, era mayor. Amén. Y por eso, ¿qué le pidió el profeta a Dios? Le pido que abra los ojos. Eso dice, va. Sí. Y oró Eliseo y dice, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces muchas veces no hemos abierto los ojos. Y les digo que por eso estamos viendo con los ojos carnales. Amén. Y los espirituales todavía están cerrados. Porque no vemos la grandeza de Dios. No vemos el poder de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y sabemos que Él lo puede todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Amén. Entonces, ¿por qué nos vamos a vivir con un pequeño problema? Muchas veces cuando nos han citado a algún lugar tenemos miedo. A ver de qué nos van a acusar o a ver a qué nos están llamando. Quizás nos van a echar presos como los capturados ahí. Nos van a meter a ver qué delito. Pero si no debemos, no hay problema. Tenemos que confiar en Dios porque Dios ya pagó lo que nosotros debemos. Dios hizo todo eso en la cruz. Amén. Dios pagó nuestras culpas, nuestros pecados, y nos limpió y nos sanó. Así es que si Él ya hizo en nuestra vida la obra, ¿por qué vamos a seguir con el miedo? Por eso es que le dijo Eliseo al ayudante, y no tengas miedo. Y eso le dice Dios a usted y a mí esta noche, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros. ¿Por qué? Porque son legiones de ángeles que habían ahí en ese lugar. Eso es lo que dice. Y dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí, dice, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces los carros que tenía el ejército de Siria, ¿de qué eran, hermano? En aquel tiempo eran carros de madera, ¿verdad? Pero los que Dios tenía, los carros de qué eran? Carros de fuego. Entonces, ¿qué fuego los iba a destruir? Nada, ¿verdad? Pero los carros de los sirios, y Dios los podía consumir con fuego, los podía destruir. Así es que un carro de fuego, el fuego del Espíritu no puede ser destruido. Así es que eso es lo que mandó Dios a este hombre para que se diera cuenta que el Dios que tenía era grande. Amén. Que se bastaba él solo para luchar con millones de soldados enemigos. Así es que no importa, hermano, qué grande sea o considere usted y yo el problema, porque para Dios ese problema no es nada. Amén. Ese problema es insignificante. Sí, gloria Esa a Dios. prueba no es nada. Dios nos va a sacar. Solo hay que abrir los ojos, dice ahí. ¿Por qué? Porque nuestros ojos espirituales, como les digo, muchas veces están cerrados. Y vemos todo al alcance de la vista, de los ojos físicos, no espirituales. Sigamos viendo ahí. Versículo 18 dice, y luego dice que los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová. Vale, entonces ya habían visto a los sirios. Sí. Y el criado de Eliseo estaba afligido. Pero ya después Dios lo animó a través del profeta diciéndolo, no, mira, mi ejército es mayor. ¿Por qué te vas a asustar? El poder que usted y yo tenemos es mayor que el del enemigo. Amén. Eso es lo que le dijo el profeta. Entonces ahora viene de nuevo el profeta Eliseo clamándole a Dios. Entonces el poder está en qué? En el clamor a Dios, en la oración. Porque primero Eliseo le clamó que abriera los ojos espirituales del criado. Ahora viene y hace lo contrario. Veamos versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Entonces ahí ya no fue que abriera los ojos, ¿verdad? Ahí ya fue lo contrario. Ahí les dijo, ciérrales los ojos a estos hombres para que no vean. Y así no van a poder encontrarme, porque lo andaban buscando para matar. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Clamar. Y oró, dice. Eso es lo que dice Iba. Y oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, dice, conforme a la petición de Eliseo. Entonces, quiere decir de que si usted le clama a Dios, Dios le oye. Amén. Dios oyó a este hombre, profeta suyo, y sabía que lo que iba a hacer
era agradable delante de él, iba a destruir al enemigo. Pero también iba a tener misericordia, porque el Dios que tenemos es misericordioso. Amén. Entonces, le concedió la petición. Dice ahí que todos tenemos peticiones. Amén. Muchas veces le clamamos a Dios por algo. Es una petición, una necesidad que necesitamos nosotros que Él nos resuelva. Entonces este hombre tenía esa petición. ¿Por qué? Porque había visto al enemigo y le mostró al criado que ya el ejército que estaba a favor de ellos era mayor. Pero como no necesitaba el ejército para combatir. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no necesita las armas físicas. Entonces dice, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Entonces estos hombres enemigos ya no eran nada, porque ya eran ciegos. ¿De qué les servía el gran armamento que llevaban? Los grandes tanques de guerra, los grandes carros. Si ya no veían a dónde, a tientas dice que andaban. No servía de nada. Y eso nos pasa a nosotros. Que cuando ya tenemos cerrados los ojos no podemos ver. Y nos metemos en el hoyo. Entonces, ese es lo que pretendía Eliseo. Que le cerrara los ojos. Pero antes dice que oró para que le abriera los ojos al criado. Y viera lo que Dios tenía para él. Amén. Dios quiere mostrarle lo que Él tiene para usted y para mí. Amén. Dios tiene bendición. Dios quiere bendecirlos. Sigamos avanzando. Dice, versículo 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Hasta entonces los llevó a Samaria. ¿Y a quién andaban buscando, hermano? Al profeta Eliseo, al que él les estaba hablando ahí. Pero ellos ya no podían verlo, ya no podían conocerlo, porque la ceguera no los dejaba ver. Es la ceguera que también nosotros muchas veces tenemos. Aunque tengamos abiertos los ojos, no ven. Estos hombres estaban ciegos y andaban buscando al profeta que estaba hablando. Pero este hombre le pidió a Dios cegarle los ojos para que no lo vieran, porque si lo veían lo mataban, porque ahí enfrente lo tenían. Pero el enemigo no sabía lo que Dios hace con cada uno de sus hijos, porque él no conoce los planes de Dios. Los conocía cuando Dios se los mostraba, pero después de que lo destronó, si no veía, no puede decir, yo sé de qué padece aquel. Por eso es que el enemigo muchas veces hace milagros para engañarlo, porque es mentiroso. Él miente, es cizañoso, le mete cizaña para que usted empiece a dudar. Pero la duda, hermanos, en cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo no debe existir. Amén. Aunque muchas veces dudamos, ¿verdad? Como humanos nos da miedo, nos afligimos. Pero la enseñanza aquí es esa, que el profeta estaba con el enemigo, pero ahora ya los tenía cegados, ya los tenía controlados. Ya no podían hacer nada. Y a quien buscaba eran a él. Y allí estaba con ellos, pero les dijo, ustedes van para tal lado a buscar a alguien, yo los voy a llevar. Entonces así es el ciego. Cuando no ve, cualquiera le dice, ahí andate, y me es ahí va directo para el hoyo. Y vamos a caer al hoyo. Entonces allí los llevó el profeta. Bueno, hoy los voy a llevar a donde ustedes querían ir, a Samaria. Allí dice, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, ni está en la ciudad, dice, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, a buscar al profeta, y él los llevaba ahí, ¿verdad? Entonces a veces no les ha pasado a ustedes que, bueno, a mí ya me ha pasado, a ustedes a ver, a mí ya se me olvidan las cosas. Muchas veces ando buscando el celular y lo ando en la mano. A mí también. Muchas veces digo, aquí está, y es la calculadora. Me confundo. Entonces, así le pasó a este hombre. Que el ejército andaba buscando al profeta y allí iba con ellos. Ellos lo veían. Pero ellos no veían, ni se daban cuenta. Entonces, él los llevó a Samaria, dice allí, y el versículo 20, sigamos ahí. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos. Hasta entonces, cuando ya estaban adentro, ¿quién le dijimos que era la Samaria?
Era la capital de Israel, el enemigo de los siglos. Entonces, cuando ya estaban adentro con el enemigo, viene y lo suelta y le dice a Dios, abre los ojos. Después que se los había cerrado, ahora le clama, dice ahí, ¿verdad? Y dice, cuando llegan a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria, y ya estaban cercados. Ya se habían rendido, ya sin armas. Allí abrieron los ojos y se dieron cuenta dónde estaban. Cuando usted y yo venimos a abrir los ojos, ya estamos en el problema. Amén. ¿Por qué? Porque nos hemos metido en una deuda o en otra cosa que después no podemos salir. Sí, amén. Pero ¿y qué hicimos antes? Le pedimos a Dios. Eso es lo El malo, profeta que le clamó a Dios. Dios. Entonces hay que orar antes Sí, amén. para que Dios nos ayude a discernir si lo que vamos a hacer es correcto. Porque muchas veces de la alegría decimos, me van a dar este préstamo, voy a hacer esto, pero a la hora de pagarlo, Es cierto. no hallamos cómo, después nos están cobrando. Y después le dice al hijo, díganle que no estoy. Así nos pasa. Cuando están las llamadas ahí, ¿está la señora está? No, no está, y ella contestando. No está, ha salido. ¿Y usted quién es? Yo soy la hija. Yo soy la muchacha que le cuido. ¿Pero por qué? Por vergüenza. De no haber reflexionado, pedirle a Dios sabiduría antes de hacer las cosas. Así que estas enseñanzas que el profeta de Dios le da a este ayudante que tenía y al pueblo de Israel, sigamos avanzando porque no nos vamos a terminar, nos van a llegar a las 9. Y dice, para que vean, y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria, en medio del enemigo. Allí les abrió los ojos Dios y les dijo, hoy sí se dan cuenta de lo que ha pasado, hoy sí van a conocer mi poder. Entonces, cuando usted se encuentra con un gran problema que cree uno que es grande, dice, no, y ya me venció el enemigo. Ellos así se sentían. No, ya estamos en el ejército enemigo. Hoy nos van a matar. Pero no contaban con la misericordia de Dios. Sigamos viendo ahí. Versículo 21 dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. ¿Qué les estaba diciendo? Una pregunta, que si los mataba. Ya los tengo aquí, hoy los voy a matar. Pero recordémonos que en muchos países y muchas leyes hay tratados que no permiten que cuando el enemigo sea rendido o sea capturado, no pueden matarlo. Es una ley que hay, unos tratados que hay entre países, que cuando hay una guerra y si alguien se rinde, saca la bandera y dice, me rindo, y no lo puede matar. Porque es una violación a las leyes que están escritas entre países. Así es que dice ahí, los mataré, padre mío, le pregunta Eliseo el rey. Amén. Porque si él le daba la orden, sabía que era un hombre de Dios y podía aceptarlo. Porque los reyes tenían que someterse a la palabra de Dios. Entonces por eso le pregunta el rey de Israel, dice Iber. El rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Viene el 22 y dice, y él le respondió, no los mates, matarías tú, dice, a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco. Pon, dice, delante de ellos, ¿qué les dijo? Pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Ahí está la misericordia. Ahí está donde debe de amar a su enemigo. Eso es lo que él hizo. Estos hombres eran enemigos, eran soldados enemigos del pueblo de Israel. Pero él no les dijo mátenme, sino que tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque Dios obra en el hombre de Dios. Amén. Y el hombre de Dios tiene misericordia. Y este hombre tuvo misericordia y le dio la orden al rey, no los mates. Si la palabra dice que hay que amar a nuestros enemigos, hay que perdonar a nuestros enemigos. Amén. Hay que perdonar a los que nos ofenden, dice el Padre nuestro. Así es que por eso le dijo, no los mates, mejor déles de comer, porque la palabra también eso dice, que hay que dar de comer al hambriento, hay que dar de beber al sediento. Entonces eso es lo que él hizo. Hermano, usted y yo debemos de hacer lo mismo. Cuando hay alguien necesitado y usted tiene, hay que hacer eso. Porque eso nos manda. Amén. Jesús mismo vino a predicar en esta tierra eso. El mandato del amor, del perdón, de amar a su prójimo.
a sus enemigos. Eso es lo que hizo aquí. Entonces no los mató, ¿verdad? Cuando ese ejército ya se sentía derrotado y se sentían muertos. Cuando usted ya se sienta muerto, hermanos, por el problema o la aflicción, o perdido, sabe que hay esperanza. Amén. Porque confiamos en un Dios misericordioso. Y tiene misericordia y nos ayuda y nos levanta. Cuando ya estamos caídos, pero Él nos levanta. Así que terminemos ahí. Versículo 23 dice: entonces dice, se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su Señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que sembraron, eso cosecharon. Estos hombres agradecidos de que no los habían matado, sino que los habían alimentado cuando tenían hambre, volvieron a sus dueños, a sus amos, a sus reyes. Pero no llegaron vacíos, ellos iban llenos. ¿Por qué? Porque los habían alimentado, les habían dado de beber. Y dice que el rey de Siria, agradecido, dice que nunca más volvió a atacarlos, ni mandó merodeadores a atacar al ejército de Israel. ¿Por qué? Porque eran grandes enemigos. Pero hermano, lo que usted siembra, eso cosecha. Si este rey hubiera matado a ese montón de soldados enemigos, la guerra hubiera seguido. Pero para calmar la guerra, ahí está Dios, con la misericordia. Y Él nos manda a amar y a perdonar. Amén. Son enseñanzas Sí, que amén. el profeta le dio a este hombre, tanto a su criado como al rey de Israel, al rey de Siria. Allí obró la misericordia de Dios. Y por eso es que no fueron consumidos. Por su misericordia y su bondad, dice el Salmo ahí. No hemos sido consumidos. Así que, hermanos, usted y yo debemos de tener misericordia de nuestros prójimos, de nuestros enemigos. Entonces, aunque lo salgan, no vamos a tener miedo, sino que les vamos a decir que necesitan. Si les podemos ayudar, les ayudamos. Por eso es que hay que orar por nuestros enemigos. Amén. Hay que orar por aquellos que no han conocido a Cristo. Amén. Démosle la gloria a Dios, incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que está presente en este lugar. Bendiga su vida, su familia, Señor. Dé, Señor, esa provisión, contesta esa necesidad, Señor, esa respuesta que muchos estamos esperando, Señor. Le pedimos, Señor, que bendiga también a aquellos que están en este pasaje, que escuchan a través de este sonido, Señor, y los que están a través de las redes, Señor. Bendiga su vida, su familia. Y si hay amigos o hermanos o vecinos que no han reconocido a Cristo como su Salvador personal, esta noche Dios quiere darle la oportunidad de que usted tenga esperanza de salvación y vida eterna. Dios es misericordioso y Dios quiere salvarlo. Dios no quiere que se pierda, sino quiere que usted tenga esa esperanza de tener vida eterna con Cristo Jesús. Si usted no ha recibido a Cristo, a donde quiera que se encuentre, que nos escucha a través de las redes, a través de este sonido, si usted ha puesto en su corazón Dios recibirle como su Salvador personal esta noche, abra su corazón a Cristo, abra las puertas a Jesús, porque Él viene y toca la puerta. Eso es lo que dice Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Abra la puerta a Jesús, mi amado amigo. Si usted no le ha recibido como su Salvador personal, hoy puede hacerlo repitiendo después de mí esta oración, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias, bendito Señor, por ese privilegio de poder, Señor, tener ese privilegio de servirle, Señor, de poder llevar a muchos a edificación con su palabra, Señor. Ahora le pido, Señor, que nos lleve bien a casa con su bendición, que nos cubra con su sangre, que podamos, Señor, seguir glorificando su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dele palmas a nuestro Dios, porque Dios se lo merece.